Bueno, pues ya estamos aquí de nuevo después de la publicidad y tenemos a nuestros dos siguientes invitados que nos van a hablar en esta ocasión no del tipo de música que acabamos de ver, que es la música tipo rumba. En esta ocasión vamos a hablar sobre temas de carnaval, aún a pesar de que hoy ya miércoles de ceniza, pues prácticamente inicio de la cuaresma, estamos ahí en la frontera, ¿verdad? Sí. Pero bueno, como el carnaval en Sanlúcar en definitiva todavía no se ha hecho, se va a hacer la semana que viene. Pues nos viene de maravilla recibir aquí a Juan Hidalgo y a Ramón, en este caso a Ramón Caballero. Ambos han sido profesores del Instituto Francisco Pacheco, donde han estado muchos años, cada uno en su especialidad. Juan en este caso como profesor de inglés y Ramón como profesor de latín, ¿verdad? Pero ambos han estado muy implicados en una actividad que ha sido el haber dado vida a una chirigota, la chirigota del Pacheco, que justamente estamos conversando con ellos en este sentido, de que no ha sido una chirigota que a lo mejor se ha prodigado tanto en los circuitos así más convencionales, por así decirlo, de la televisión y demás, pero han estado ahí dando guerra desde el principio. 24 años. Bienvenidos, antes que nada. Que 24 años, es decir, 24 chirigotas y que hemos estado en las calles de Sanlúcar. Ya decíamos, es una chirigota que nació fundamentalmente como una cosa escolar, ¿no? Nuestra actuación fundamental era en la chirigota es decir, en el carnaval del Pacheco, pues hacer una actuación allí y ya después continuábamos por las calles y tanto viernes, sábado como domingo, pues cantábamos por las calles de Sanlúcar. Y eso ha sido nuestra historia durante tantísimos años y lo raro es que hayamos perdurado tantísimo, con tantísima... y siempre con los mismos componentes, no, imagino que habrán habido personas que han entrado, que han salido, ¿no? Claro. Pero vosotros erais de los primeros. Sí, bueno, yo no entré en las 4 primeras chirigotas, él sí ha estado siempre. Yo sí, ha estado siempre, sí. Histórico. Y es verdad que el que llegaba al Pacheco, con profesores nuevos, algunos se incorporaban, estaban un tiempo, pero la base o lo que es el núcleo duro de la chirigota ha sido siempre se ha durante muchos años. Con lo menos 7 u 8. Sí, ¿no? Por lo menos 7 u 8 personas han sido siempre de la chirigota. Eran compañeros que llegaban ese año, luego se iban. Incluso hubo compañeros que estuvieron muy poco tiempo, que le dieron destino en otro sitio y continuaban luego con nosotros. Los ensayos. No se perdía la afición. Y claro, en definitiva ese vínculo. Es que el carnaval, cuando tú lo vives desde dentro, te engancha muchísimo. Entonces hay gente que al menos iba a trabajar a Jerez o Chipiona y decía, bueno, yo quiero seguir y mantuvieron el contacto con la chirigota mucho tiempo. ¿Los dos sois de aquí de Sanlúcar o no? ¿O ninguno de los dos? Yo sí. ¿Tú eres de Sanlúcar, Ramón? Yo de Jaén, eso sí. Y Juan de Jaén. Que Jaén no es, digamos, una zona que esté muy vinculada normalmente con el carnaval. No. Aún a pesar de que, fíjate que en el caso de Juan, aquellos que lo conocen saben que también ha estado siempre vinculado también con otra actividad, en este caso artística, como ha sido el flamenco de toda la vida de Dios también. Sí. Pues que jienense es precisamente casi el alma de la chirigota, porque la ha hecho digamos que casi todas las letras y casi todas las músicas. En los primeros años no, porque eran pues más bien pues las compañeras, sobre todo 2 de ellas que eran de Cádiz. Ajá. Y entonces fueron los que nos, ¿sabes? Los que nos metieron el gusanillo de las chirigotas callejeras, ¿no? Claro. Bueno, pues Juan es precisamente el autor del libro que se va a presentar oficialmente mañana en el Instituto Francisco Pacheco, ¿verdad? Eso es, sí. Y es un libro que es el que tenemos nosotros aquí en estos momentos. Bueno, ahora mismo tenemos en pantalla, ahí está el cartel anunciador de la presentación del libro. Y es precisamente, como digo, Juan, el que ha tenido la osadía de plasmar todo esto en un libro, ¿verdad? Un libro realmente, con muchísimas ilustraciones, con muchísimas fotografías, con las letras, o por lo menos parte de las letras, ¿verdad? De esta... Muchísimas fotos... Tiene unas 170 fotos. Realmente ha sido una labor bastante ardua, ¿no? Para recopilar había que recopilar muchas fotos, muchos libretos, muchas historias y luego pues darle pues un formato de libro, ¿no? Que también eso lleva pues bastante complejidad, pero el fruto yo creo que ha merecido la pena, porque son muchas historias las que recogemos ahí, muchas letras que pueden dar ideas incluso a otros grupos que vayan así surgiendo, ¿no? Claro.
Y bueno, y porque nuestra chirigota ha sido pues un referente. Estamos hablando de que nosotros en esos 24 años han pasado miles y miles de alumnos de San Lucas que, bueno, pues que nos han escuchado y que se han contagiado también, porque a partir de, no sé, del séptimo, del octavo año empezaron a surgir grupos de chirigotas, comparsas de ellos mismos, y cada vez con un nivelazo, ¿eh? De hecho hay algunos componentes que comenzaron entonces y que se han mantenido todavía. Bueno, aquí hay un trabajador de la casa, ¿no? Que es Juan del Ojo, ¿no? Claro. Que comenzó allí. Álvaro Ballén, que me parece que se ha llevado el primer premio este año en el Romancero de Cádiz, en el Teatro Falla. Y hay otro alumno, ¿cómo se llamaba? Pues se me ha ido el nombre, que era el director de un coro que se creó aquí en San Lucas. En San Lucas, ¿verdad? ¿Cómo? Olivero, efectivamente, Olivero. Bueno, y imagino que el Pacheco en este sentido siempre ha sido un instituto un poco adelantado a su tiempo, o por lo menos a los demás, me refiero, en una actividad como esta, ¿no? Porque, bueno, parece que si uno, digamos, se pone a pensar en una chirigota, en un instituto, hoy en día, donde las cosas han ido cambiando, pues lo ve uno como más normal, pero remontándonos 24 años atrás, un instituto era una institución muy seria, a lo mejor, para, no sé, montar una chirigota. A lo mejor todavía incluso una comparsa parece que son temas más serios, y una chirigota parece una cosa un poco más desenfadada. Sin embargo, en ese sentido, el Pacheco demostró ser un instituto bastante adelantado en ese sentido, ¿verdad? De decir, vamos a crear una chirigota. Muy puntero en ese sentido. Y después que somos de reírnos mucho de nosotros mismos, es decir, que casi todas las letras nos reíamos también de las anécdotas del instituto, de las cosas que pasaban en el instituto. En la ciudad, claro. La chirigota te da una libertad de poder expresar y de reírte de muchas cosas que es necesario, de nuestro trabajo, y es un poco una forma de relajarnos de muchas cosas que nos pasan en la vida cotidiana de las aulas, ¿no? Claro. Y eso yo creo que ha sido uno de los méritos, a lo mejor, de esta chirigota en esos momentos. Después te cuento que en otros institutos pues sembramos un poquito la semilla, y en otros institutos hay años que han sacado otras chirigotas, Doñana, el Cano, el Terry, es decir, y hacíamos una especie de competición. Bueno, los viernes nos reuníamos en el día que salíamos, el primer día, y nos cantábamos los repertorios, una chirigota a otra, y pasaban unos momentos extraordinarios. La Dilario también, que eran maestros, que esta gente llevan... Sí, bueno, le dieron hace poco 26 años. Una medalla o algo de... Sí, pero han tenido ellos la misma continuidad que vosotros, no tanto, ¿no? Ellos han estado, ha sido una cosa más que puntual. Yo sepa, como un par de años más, me parece. ¿Ah, sí? Sí, yo creo que cuando ellos vean lo del libro, creo que le va a dar envidia. Se levantó sacarán y ellos seguro que... Sí, hombre, que yo se le ocurre sacarlo. Una chirigota que tenía muchísimos años, que era de colegio. Yo creo que entre todo, entre nosotros, entre los aficionados, entre las instituciones, en los medios de comunicación, yo creo que hay que potenciar lo del carnaval, porque es que es la única fiesta pagana de verdad que hace que la gente se divierta, que se lo pase bien, que se ría, que se disfrace, que cante, baile, ¿no? Además, con el añadido que el carnaval nuestro, el carnaval de aquí, por ejemplo, en contraposición a otros carnavales donde posiblemente se utiliza más el aspecto visual, aquí se utiliza más también el tema de las letras, del ingenio, de la crítica, muchas veces escondida, ¿verdad? De lo que decía Ramón, que hay que reírse absolutamente de todo, y también hasta de nosotros mismos, claro, fundamentalmente. Aprender a reírse un poco de sí mismo. Eso es una señal de inteligencia, es decir, el saber reírse de uno mismo y de las cosas que uno hace mal. Que es muy sano. Porque bastantes fiestas ya más serias, más religiosas tenemos durante todo el año. Oye, y imagino que en un principio a lo mejor os planteáis la posibilidad de que fuera chirigota o comparsa. No, ¿Cómo es que nunca decidisteis comparsa. que fuera chirigota más que comparsa, por ejemplo?
Yo creo que una comparsa son ya palabras mayores en el sentido de afinación, de música y no... Y nosotros lo que es de voces andábamos regular, ¿no? Sí. Bueno, ensayábamos mucho, que no te creas que una chirigota es muy seria en el sentido de sus ensayos, de que las voces salieran bien y que todo... Sí, claro. Es decir, que la disciplina... Ahora que yo estoy en otra chirigota, así más de otro instituto, que se han mezclado unos profesores por seguir con la tradición, yo noto que la chirigota de Pacheco era otra cosa, era una cosa muy seria, donde había que ensayar muy bien, había que repetir, había que las letras pulirlas muy bien para que todo cuadrara, etcétera, etcétera. Y yo creo que eso le da una... Al final salía. Fíjate que 3 días, 4 antes, como que aquello no... Entraban los nervios de... La gente no se sabía las letras, lo de siempre, ¿no? Claro, que claro. Lo dejan para última hora, pero luego ya al final cuando estábamos... Bueno, de todas formas, cuando es un grupo, normalmente cuando uno no sabe las letras se apoya un poquito en el de al lado. Lo malo es cuando estás tú de solista, por ejemplo, ante un micrófono, ¿verdad? Y no sabes la letra y ya está muerto. Una auténtica tragedia. Ramón, que era del que tocaba lo del bombo, yo era el bombo. Él usaba parte del bombo para ir copiando las letras. La chuletita ahí. Era bastante negado para quedarme con las letras. Claro. Pero bueno, yo utilizaba el bombo y tenía mi chuletita para no equivocarme. Claro. Oye, en el tema del carnaval normalmente siempre existen grandes letristas que están detrás de grandes agrupaciones, pero suele ser normalmente una persona sola. Pero en el caso vuestro, donde todo el mundo aportaba un poquito, ¿cómo se hacía para reunir todas esas ideas y confeccionar una letra que al final estuviera a gusto un poco de todo el mundo? ¿Eso cómo se hacía? Había pena. Es verdad que había siempre un centro que hacía él, unas letras, tal y cual. Lo que pasa es que después, esta chirigota había mucha libertad de tú aportar algo. Oye, ¿por qué no hacemos esto? Probábamos, pues sí, mira, queda mejor. Y íbamos cambiando sobre la marcha algunas cosillas. Pero bueno, había una especie de base donde nos... eran las letras que en los primeros años no, porque yo creo que eran más pues las compañeras las que aportaban casi todo. Eso no lo de hecho, por eso digo, yo siempre le digo a todo él, se cantaba estaba en femenino, todo se cantaba en femenino, ¿no? En femenino, las sí. más limpiadas, yo qué sé, las folclóricas, ¿qué más? Yo qué sé. Si echas vistazo, en los primeros años todo era femenino. Todo era ¿no? femenino. Porque eran ellas las que llevaban siempre la voz cantante, las que componían incluso. Pero ya a partir de, no sé, 4 o 5 años ya empecé yo poco a poco ahí entrando y casi caía sobre mi hombro el peso de una buena parte de las letras. Yo desde que entré en el 97, todas las letras eran de Juan, ya las que nos habían metido, o las que les habían metido el gusanillo, ya no estaban. Y luego las músicas también, hay que meter músicas nuevas. Claro, claro. Sí, la verdad que es bastante complejo. Sí, que muchas veces visto desde fuera parece una cosa simple, pero de simple nada, todo lo contrario. Además que a diferencia de cualquier fiesta, yo qué sé, de Semana Santa, o de que me refiero cuando se cantan saetas o cuando se cantan sevillanas, que se cantan las mismas de hace 40 años, ¿no? Claro, claro. En el caso de carnaval no es así. Tienes que ir renovándote todos los años, tienes que renovarte. Claro, claro. Y aludiendo a la actualidad. Claro. Porque claro, cuando haces una crítica tienes que hacerla de algo que esté en vigor en ese momento. No te vas a poner, por ejemplo, a criticar algo que pasó hace 30 años. Así es. Y la enorme habilidad que tienen las chirigotas punteras de Cádiz, ¿no? Que de una cosa que ha pasado por la mañana son capaces de cantarte por la tarde claro, por eso digo, por eso comentaba yo al principio, ¿no? De que el ingenio, por ejemplo, que tiene el carnaval gaditano, eso no se puede comparar con otros carnavales, que al fin y al cabo utiliza mucho el tema, por ejemplo, de los disfraces, por ejemplo, de los tipos, a lo mejor, pero no de las letras y del mensaje que transmite, ¿verdad?, a la ciudadanía. Por cierto, este año... de nuestra cultura que yo que sé, que en pocos sitios se da esa... Y la cantidad de agrupaciones, estuve el lunes en Cádiz, y agrupaciones callejeras, había en cada esquina alguien cantando, eso es una maravilla, además todas con mucha gracia, todas muy bien. Es que no, yo creo que muchas veces no apreciamos el enorme, lo que es la cultura gaditana en este tema del carnaval, es ilusionante, ¿no? ¿Llegará a convertirse alguna vez, como pasa con el flamenco, en patrimonio inmaterial de la humanidad? Hombre, yo lo vería con claridad, es decir, que esto es una cosa muy, muy, muy nuestra, ¿no?
y además llegan a unos niveles de letras y de afinación y de música. Creatividad. Una creatividad impresionante. Y sale del pueblo, que decir, que no son gente profesionales ni nada, ¿no? Sí. Me parece... Por cierto, este año, ¿qué tipo es el que lleváis vosotros? ¿O todavía está la cosa ahí? Nos hemos plantado ya en el 2018, el 2018 luego llegó lo del COVID, tal. Y eso fue el frenazo. Paró. Sí. Ya nos jubilamos, ya nos veíamos menos en el instituto, ya todo... Y ahí queda pendiente, porque es verdad que tenemos 24 años de historia y el para 25 hubiera sido un número muy bonito. Yo para creo cerrar. que este año de alguna manera es el 25, fíjate. Y podría Tengo servir el libro esa incluso como sensación. acicate a lo mejor para un resurgir como el ave fénix, a lo mejor Bueno. el año que viene, porque ya este año no nos va a dar tiempo. No, este año no da tiempo. Yo qué sé, ¿por qué no? Lo dejo abierto, lo dejo abierto. Es que es verdad pero que, eso sí, que lo que dice Ramón, que el COVID fue un frenazo para muchísimas actividades, todo. pero a lo mejor es cuestión, no sé, de intentar hacer un esfuerzo, a lo mejor en los que van quedando. necesito eso, es lo que tú estás diciendo, ese impulso de los compañeros, esa presión de decir, oye, ¿por qué no intentamos de nuevo? Está bien. Pero bueno. Oye, ¿y en qué va a consistir la presentación que vais a hacer? Porque va a ser mañana por la en tarde, el a partir de Pacheco, las 8. 7, a las 7 de la tarde. A las 7 de la tarde. 7 de la Bueno, tarde. pues allí vamos a recibir a los amigos, a los compañeros, a toda la gente pues, del mundo del carnaval que quiera estar allí. Y bueno, va a estar así en la mesa el director Juan del Ojo, como antiguo alumno también. Voy a estar yo pues con otro compañero, y lo que vamos a hacer es, bueno, contar lo del contenido del libro. Pondremos con una pantalla, con un proyector, pondremos pues fotos, algunos vídeos y no sé, y poco más. Y bueno, y los que estén interesados en comprar pues, de este libro, decirles que bueno, que es una tirada más bien corta. Fueron pues 100 libros nada más. ¿Nada más que 100 libros? 100. Vaya, por Dios. Y al precio de los 10 euros, Fíjate. Pues el libro me temo que no me van a quedar para una segunda presentación y última, que vamos a hacer el martes 24 en la Peña Flamenca Puerto Lucero, allí en Bonanza, y eso va a ser a las 8 de la tarde, donde presento este libro, porque, bueno, todos los años que yo he salido a la chirigota hemos cantado en la Peña Flamenca. Ajá. Todos los años. Entonces, pues yo quiero presentarlo allí, lógicamente, este libro, y además contamos con la actuación de una chirigota callejera que se llama Padre no hay más que humo. Así es que cuando... De gente de Sanlúcar. sí, de aquí de Sanlúcar. Y Claro. yo creo que va a estar como muy simpático el acto. Claro. Eso sería el 24, martes a las 8. Ajá. Un libro además que, como estábamos comentando al principio, es un libro muy variado, con todas las fotografías de todas las agrupaciones, con las letras. Además me apuntaba anteriormente Ramón también que existe también un código QR con el que uno accede perfectamente a las grabaciones que hay en YouTube y demás. Con lo cual es una especie de libro musical al mismo tiempo, ¿verdad? Claro, es que es Lo fundamental. reúne todo. Es fundamental, porque cuando se habla así de carnaval, no estamos pensando en una lectura poética, ¿no? De poner unas letras, sino que tienen que ser cantadas para que te llegue realmente, ¿no? Exacto. Bueno, hay que decir también que no es el primer libro de Juan, sino que este ya sería el segundo, ¿no, Juan? El segundo, sí. Segundo libro, el anterior el fue... otro libro que todavía está por ahí de las papelerías que se puede comprar, que se llama Sanlúcar Flamenca, en Las Cantiñas y su intérprete, y ahí es un estudio que hago sobre los cantes de Sanlúcar, que es la primera vez pues, que se hace, y es una reivindicación total de que Sanlúcar tiene un peso importantísimo en el mundo flamenco. Y entonces pues ahí aporto toda la documentación que he encontrado, muchísimas letras y demás. Y yo creo que es un trabajo que es muy interesante y que, bueno, ahí está. Merece la pena. Claro, Juan ha estado vinculado siempre con la Peña Flamenca Puerto Flamenca, Lucero, fue presidente incluso,
Y bueno, Ramón, yo no sé si a ti te ha gustado también el flamenco o has tenido tú también alguna vinculación con él. No, bueno, aparte yo del carnaval. El flamenco como aficionado, no como y sin entender mucho. Es decir, me encantaba cuando él nos daba explicaciones había semana del flamenco en el instituto, y sí, claro, llevaba cantadoras y cantadores y nos iba explicando los palos, ese tipo de cosas que uno desconoce, ¿no? Claro. Y cada vez que se conoce algo más, pues te gusta más, claro, va aprendiendo todo las formas que tiene el flamenco, lo complejo que es, etcétera, etcétera, y era, ya te digo, eso es el conocimiento mío del flamenco, pero no el que él tiene, ¿no? Claro. Como de aficionado, ¿no? El flamenco es como cualquier otra disciplina, ¿no? Es cuestión de ir educando el oído poquito a poco, sí, para que te vaya llegando, lo mismo que pasa con el carnaval igual, ¿no? Exactamente, igual. Quizás uno de los hándicaps del carnaval, por lo menos me refiero no a nivel nuestro, que normalmente entendemos nuestra forma de hablar y demás más fácilmente, pero sobre todo cuando se trata de exportarlo un poco al exterior, ¿no? Porque normalmente las personas de otros lugares, una de las cosas que normalmente suelen decir siempre es que no termino de entender la letra. Muchas veces, claro, nuestra forma de hablar y nuestro acento pues les cuesta. Les cuesta. Es cuestión de los giros que se utilizan aquí también, sí, eso también, claro, propio son muy de... personal, muy personales muy andaluz. En la calle yo creo que sí se entiende, sí, ¿no? porque además la interacción... Hay un contacto que... Claro, es ¿no? fundamental. En la chirigota es fundamental el contacto con el público que tienes delante, porque se entiende mucho mejor lo que tú estás contando. Interactúas, te mueves, sacas una persona del público, ayuda. Te metes con ella un poco, ¿no? Eso es fundamental, la chirigota es... y eso lo bonito es lo que te lo pasas también en la calle por eso, por la actuación, ¿no? Todo el sacrificio que has hecho con los ensayos, ¿no? Durante meses, lo explayas allí delante del público y te lo pasas genial, ¿no? Te lo pasas genial. Una de las cosas mejor recuerdo de la chirigota es los buenos ratos que echas, ¿no? Yo destaco que al final del libro hay mis recuerdos de la chirigota del Pacheco, donde muchos de los que han pasado por la chirigota pues van contando sus anécdotas y es de lo más emocionante leer estas palabras que pone cada uno en un pequeño, donde cuenta su experiencia como su vivencia, como chirigotero, y sus recuerdos, y eso te pone la piel de gallina, ¿no? Muchas veces lo que ha supuesto para muchos de nosotros el estar formando parte de esta chirigota y de tantos años y sentirse parte de un grupo de chirigoteros, formar parte de esa familia chirigotera que teníamos de profesores. Todos éramos profesores del Pacheco, claro, pero es muy bonito y la experiencia... Y continúa, creo, en el Pacheco todavía, sí, ¿no? Hay, Lo de la tradición. Hay una semilla ahí pero todavía no le dan esa forma más seria, más definitiva para tener ya una chirigota estable, etcétera, etcétera. Pero por ejemplo, yo sé que este año se cortan las clases, por ejemplo. Sí, sigue habiendo el único centro que hay en Sanlúcar que corta las clases en el viernes de carnaval. El viernes de carnaval. Y hacen una actuación donde actúan chavales, se traen actuaciones de fuera y los profesores todos los años hacen una actuación, es decir, más modesta o más o menos modesta, pero que preparan algo para los chavales. Eso también es muy, muy bonito y muy lindo. Claro. Bueno, pues podríamos, si os parece, despedirnos, por ejemplo, porque creo que nuestro compañero tiene ahí algunas imágenes relativas a alguna de vuestras agrupaciones o uno de los años de los tipos. Podríamos despedirnos, si os parece, con un poquito de música en ese sentido. Si no queréis añadir ninguna cosita más, algo que se nos quede o algo, Juan o Ramón. No. Sí, recordar eso, pues que mañana en el Pacheco a las 7. A las 7 de la tarde. Y el martes 24 en la Peña Flamenca. Perfecto. Pues nos despedimos entonces con uno de los tipos, Pepe, que nuestro compañero nos va a elegir el mismo, que también es muy aficionado al tema del carnaval, así que a ver qué nos pone por ahí nuestro compañero Bienve. ¿Qué ha encontrado por ahí? Quiero contarte que nosotros venimos del paraíso. No lo conoces, si acaso tú lo verás cuando ya no esté vivo. El mío lo mismo, mi paraíso es fiscal. De allí voy el mismo. Viajar al Caribe, llevar tantos millones, es muy agobiante. Me manda mojito y te paso a comer, ya nos traigo gamante.
quiero confesarte, a veces me cambiaba por ti, pero se me pasa al instante. Ay, tiri, 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 quiero no estar aquí, quiero llegar aquí, eso es lo que hay, para, la gota de cuando en España no da ni creando por unos brillos, regalada un huevo, voy a saber un huevo, ahora no da, ni la hora. Por los ahorros de toda la vida, que gané muy honradamente, gracias a su voz de la frente, mi abuelo Vicente, mi cañonito Montoro, oye pisa pues de los nuestros, que inventa una rueda de a ponerla que aquí